Seguimos en el curso alto del río Foix, ahora en un tramo bastante distinto. Ahí primero os enseño un bosque mediterráneo, un pinar, con una maquia por debajo. Y aquí veis que en este tramo el río atraviesa una losa de piedra caliza. Seguramente es un coladero aquí que se chupa un montón de agua para el subsuelo. Hay ahí una pequeña población de cañizo, sauces, creo que son sargas. Hay algún fresnito, pero como es la roca esta, el bosque de ribera se desarrolla poco, claro, y el bosque mediterráneo llega casi hasta el río. Aquí tenéis otro fresno. Se desarrollan poco aquí los fresnos, porque como es la roca, pues hacen lo que pueden. Esta zona de ahí vemos ya como ya el encinar está pasando a tomar el lugar al pino. ¿Veis como las encinas salen debajo de los pinos? En esta zona el encinar lleva las dos especies, lleva la encina carrasca y la encina catalana, y también hay algunos quejigos. En cambio el roble cerroide es muy escaso. Esto es porque estamos un poco más ya hacia el interior. Ese de ahí es un durillo, muy desarrollado por cierto. Aquí tenemos un pequeño olmo. ¿Qué más tenemos por aquí? Un enebro de miera. Aquí veis un tramo en el que los pinos ya están muriendo, ¿lo veis? En los pinos muriéndose. Otra zona muy buena para pájaros carpinteros, de hecho, acabamos de ver un picapinos hace un rato. Y como veis también en este caso los quejigos, las encinas, incluso hay un fresno por ahí y ya están pasando a tomarle el lugar.